Decir no casi nunca es solo decir no. En cuanto lo intento, noto algo dentro. Aparece tensión, aparece culpa, aparece esa sensación de estar fallando a alguien, aunque sepa que no estoy haciendo nada malo. No es que no entienda los límites. En mi cabeza los entiendo bien. El problema llega en el momento concreto. El cuerpo reacciona antes que el pensamiento. El pecho se cierra, la voz duda, la mente empieza a buscar explicaciones. Muchas veces el sí sale solo, sin pensarlo demasiado. Esto no me pasa por falta de carácter ni por inseguridad. Me pasa porque mi forma de sentir es intensa. Percibo los gestos, los silencios, los cambios de tono. Decir no lo vivo como un posible daño al vínculo, aunque ese daño no sea real. Con el tiempo he aprendido a priorizar la calma de fuera, aunque por dentro me vaya desgastando. He aprendido a sostener a otras personas mientras yo me quedo sin espacio propio. Hoy quiero hablar de esto con calma, de por qué a personas sensibles decir no suele generar culpa, de qué sucede por dentro cuando aparece un límite y de cómo empezar a ponerlo sin entrar en lucha interna, porque aprender a decir no consiste en endurecerse, consiste en comprender mejor lo que pasa dentro. Cuando intento decir no, lo primero que noto no es una idea, es una sensación dentro de mí. Algo se activa en mi interior. Aparece incomodidad incluso antes de saber qué voy a responder. Antes de pensar si quiero o no quiero, ya noto tensión. El cuerpo entra en alerta, como si se adelantara y avisara de que esta situación puede traer problemas. En personas con alta sensibilidad esto ocurre con frecuencia. No solo reacciono a lo que me piden, reacciono a lo que imagino que puede pasar después, a la reacción de la otra persona, a un gesto serio, a un silencio extraño. Por eso muchas veces digo sí, por eso muchas veces miento para que la situación se calme, no porque yo quiera, sino porque necesito que todo esté tranquilo. En ese momento no me pregunto qué necesito, me adapto, intento evitar una incomodidad aunque sea pequeña, pero en lo profundo el decir no, el negarse a algo, el decir hasta aquí, se aprendió como un gesto que rompe la calma, como algo que crea incomodidad, y por eso algo dentro intenta evitarlo y proteger. Cuando entiendo esto, dejo de juzgarme. No hay nada defectuoso. Hay una forma de sentir profunda que todavía está aprendiendo otra manera de cuidarse. Después de decir sí cuando quería decir no, aparece algo muy conocido: la culpa. No llega como un pensamiento lógico, llega como un peso, como una sensación que se instala sin pedir permiso. La culpa no surge porque el límite sea injusto, surge porque durante mucho tiempo aprendí que mantener la armonía era más importante que respetar lo propio. Aprendí que incomodar era peligroso. Aprendí que decir no podía tener consecuencias emocionales. En personas con alta sensibilidad, este aprendizaje deja huella profunda. El sistema emocional no distingue entre un conflicto real y una incomodidad pequeña. Todo se siente intenso, todo se vive con más carga. Por eso la culpa aparece incluso cuando el límite tiene sentido. Aparece aunque la otra persona no se enfade. Aparece aunque nadie diga nada. No es una señal moral. Es una respuesta antigua que se activa sola. Cuando empiezo a ver la culpa desde aquí, cambia la relación con ella. Ya no la tomo como prueba de egoísmo, la entiendo como una señal de cambio. Cada vez que aparece, algo dentro está saliendo de un patrón viejo. La culpa no significa que el límite esté mal puesto. Muchas veces significa justo lo contrario. Significa que el límite empieza a existir. Debajo de la culpa suele haber un miedo más profundo. No es miedo a decir la palabra no, es miedo a lo que puede provocar, miedo a decepcionar, miedo a que el vínculo cambie,
miedo a ser visto como alguien con frialdad, distante o egoísta. En personas con alta sensibilidad este miedo no es exagerado, es aprendido, viene de experiencias pasadas donde poner un límite sí tuvo consecuencias emocionales. Miradas, silencios, reproches, retirada de afecto. El cuerpo recuerda, aunque la situación actual sea distinta. Por eso decir no se vive solo como una decisión práctica, se vive como un riesgo emocional, como si algo importante pudiera romperse, aunque en realidad solo se esté marcando un límite sano. Aquí aparece una confusión clave. Incomodar no es dañar. Decir no puede generar una reacción en la otra persona, pero eso no significa que se esté haciendo daño. La incomodidad forma parte de cualquier relación real. Entender esta diferencia es importante. Poner un límite no es un ataque, no es rechazo, no es falta de cariño. Es una forma de cuidar el espacio propio para poder seguir en vínculo sin desgaste. Una de las ideas más difíciles de soltar es esta. Decir no es hacer daño. Aunque por dentro se sienta así, no es lo mismo. Hacer daño implica intención, implica querer herir o provocar malestar de forma consciente. Un límite no nace de ahí. Un límite nace de la necesidad de cuidarse, de reconocer hasta dónde llega la propia energía, el tiempo o la capacidad emocional. En personas con alta sensibilidad, esta diferencia se mezcla con facilidad. La incomodidad de la otra persona se vive como responsabilidad propia. Si alguien se molesta, algo dentro interpreta que se ha hecho algo incorrecto, pero esa interpretación no siempre es justa. Una persona puede sentirse incómoda porque no obtiene lo que esperaba. Puede sentirse frustrada porque una dinámica cambia. Eso no significa que exista daño, significa que la relación se está ajustando a algo más real. Decir no puede generar silencio, sorpresa o enfado. Eso forma parte del contacto humano. El daño aparece cuando se cruza un límite con desprecio o con intención de herir, no cuando se expresa un límite con respeto. Aprender a sostener esta idea lleva tiempo. No se trata de convencer la mente, se trata de permitir que el cuerpo experimente que decir no rompe el vínculo de forma automática. Cuando se empieza a diferenciar daño de incomodidad, el no deja de sentirse tan peligroso y poco a poco aparece algo distinto, más calma, más espacio, más coherencia interna. Una de las trampas más comunes al decir no es intentar justificarlo todo, explicar demasiado, dar razones largas, anticiparse a posibles reacciones, como si el límite solo fuera válido cuando está bien argumentado. En personas con alta sensibilidad, esto ocurre casi sin darse cuenta. No se explica por claridad, se explica para aliviar la culpa, para suavizar la incomodidad, para asegurarse de que la otra persona no se sienta mal. El problema es que cuanto más se explica un no, más frágil se vuelve. La explicación abre la puerta a la negociación, a la duda, a que el límite deje de ser un límite y pase a ser una petición. Decir no necesita un discurso, necesita calma, necesita coherencia interna. Una frase breve, dicha con respeto, suele ser más clara que muchas razones encadenadas. No es frialdad, es honestidad. Un no simple no es un rechazo personal, es una información sobre el propio espacio. Cuando se reduce la explicación, al principio aparece más incomodidad. Eso es normal, el cuerpo estaba acostumbrado a compensar, pero con el tiempo ocurre algo importante. La culpa dura menos, el límite se siente más firme y la relación se vuelve más clara. Aprender a decir no sin explicarse de más es una forma de respeto hacia el otro y también hacia adentro. Aunque el límite esté claro y se haya dicho con respeto, muchas veces la culpa aparece igual. No porque algo esté mal hecho, sino porque el cuerpo todavía está aprendiendo una forma nueva de responder.
En ese momento, el error más común es intentar eliminar la culpa rápido, luchar contra ella, explicarse otra vez, corregir el límite, volver atrás para que desaparezca la incomodidad. Eso solo refuerza el patrón antiguo. La culpa no necesita ser convencida, necesita ser atravesada con calma. Aparece, se siente y con el tiempo baja, como una ola. Si no se actúa desde ella, pierde fuerza. En personas con alta sensibilidad, ayuda mucho cambiar la pregunta interna. En lugar de preguntarse si se ha hecho algo mal, resulta más útil preguntarse si el límite es coherente con lo que se necesita. Esa pregunta devuelve el centro. La culpa no es una señal de peligro, es una señal de aprendizaje. Indica que algo se está moviendo, que una forma antigua de relacionarse está perdiendo espacio. Cuando no se corrige el límite para calmar la culpa, el sistema emocional empieza a registrar algo nuevo. Decir no destruye la relación. La incomodidad pasa. El vínculo que se sostiene desde el respeto permanece. Decir no pesa igual en todos los ámbitos. La palabra es la misma, pero lo que se mueve por dentro cambia según la relación. No es lo mismo poner un límite en casa con alguien cercano que hacerlo en un entorno profesional. Cada contexto activa miedos distintos y memorias emocionales diferentes. Por eso muchas personas con alta sensibilidad sienten que en algunos lugares decir no resulta casi imposible, mientras que en otros es más llevadero. No se trata de incoherencia, se trata de cómo el vínculo influye en la respuesta emocional. Familia. En familia, decir no suele referirse solo al presente. Se mezcla con historia, con roles antiguos y con expectativas que llevan años activas. Aparecen ideas aprendidas como no fallar, no causar disgusto o no romper la armonía. El límite se vive como una traición al vínculo, aunque en realidad sea una forma de cuidarlo. Por eso aquí la culpa suele ser más intensa. No responde a la situación concreta, responde a patrones emocionales muy antiguos. Amistades. En las amistades, el miedo suele girar en torno a la pérdida del vínculo. Aparece la idea de que si no se está disponible, la relación puede enfriarse o debilitarse. En personas con alta sensibilidad, esta posibilidad pesa mucho. Se confunde presencia con entrega constante. Decir no puede sentirse como alejarse, cuando en realidad es una forma de mantenerse sin agotarse. Trabajo. En el trabajo, el no se asocia con valor personal. Decir no puede vivirse como falta de compromiso o de capacidad. Aunque el límite sea razonable, el cuerpo reacciona como si estuviera en juego algo importante. Aquí, la culpa se mezcla con exigencia interna y miedo a no estar a la altura. El límite no solo protege el tiempo, también protege la energía necesaria para sostener el rendimiento. Reconocer estas diferencias permite dejar de juzgarse. No todos los no pesan igual porque no todos los contextos activan el mismo tipo de miedo. Entender esto es parte del aprendizaje. Aprender a decir no es un cambio rápido, es un proceso. Un ajuste interno que se va dando poco a poco a medida que el cuerpo comprueba que poner límites no destruye lo importante. Al principio decir no puede sentirse torpe, puede generar culpa, incomodidad o dudas. Eso no significa que se esté haciendo mal, significa que se está saliendo de una forma antigua de relacionarse, una forma basada en adaptarse para no molestar. Con el tiempo ocurre algo distinto, el no empieza a sentirse más claro, menos cargado. Aparece una sensación de coherencia interna, no de dureza, sino de calma. La calma que llega cuando lo que se dice fuera coincide con lo que se siente dentro. Decir no aleja de las personas adecuadas. Al contrario, permite relaciones más reales donde el vínculo no se sostiene a costa del propio desgaste, donde el sí tiene valor porque no nace de la obligación. Poner límites no es cerrarse, es definirse, es reconocer hasta dónde se puede llegar
sin perder equilibrio, y desde ahí elegir con más conciencia. Aprender a decir no es una forma de cuidado profundo, no hacia afuera, hacia adentro, y desde ahí todo empieza a ordenarse un poco más. Si este contenido ha resonado en algún punto, puede que no sea casualidad. Muchas personas con alta sensibilidad viven estas situaciones en silencio, sin ponerles nombre. Si este tema ha ayudado a entenderse mejor, deja un comentario. Leer experiencias compartidas crea espacio y acompañamiento. Si el contenido ha resultado útil, suscribirse al canal ayuda a que este tipo de mensajes sigan llegando. Compartirlo puede servir a alguien que ahora mismo lo necesita y todavía no sabe cómo explicarlo. Gracias por estar aquí, por escuchar con calma y por cuidar este espacio. Nos encontramos en el siguiente contenido.